Muy buenas noches. Bienvenidos a este Facebook Live. Soy la doctora Zenia Rodríguez de Grupo Menarini, Centroamérica y el Caribe. Seguimos comprometidos con ustedes llevando información de interés y de mucha relevancia hoy en día. En esta ocasión, agradecemos el espacio a FastUngel por brindarnos la oportunidad de poder compartir con ustedes este tipo de actividades virtuales. El día de hoy nos acompaña una excelente profesional en el ámbito de la salud. Ella es la licenciada Patricia Moreno Salazar, quien es nutricionista clínica con una maestría en nutrición del deporte. Ha trabajado con personas que realizan tanto actividad física suave como algún tipo de deporte. Actualmente ella trabaja en su clínica privada ayudando a las personas a llevar un estilo de vida saludable. Y el día de hoy nos trae un tema muy interesante, que es la reconstrucción muscular en tiempos de COVID-19 desde el punto de vista nutricional. Sin más que agregar, los dejo con la licenciada Patricia Moreno Salazar. Por favor, licenciada. Muchísimas gracias por esa increíble introducción. Muchas gracias a FastUngel, a Menarini por el espacio siempre. Hoy les traigo pues un tema que podría ser de mucho interés para ustedes, tanto personas pues que estuvieron muy de cerca con el COVID-19, como personas que debido a la cuarentena pues le bajaron a la actividad física, al deporte, ¿verdad? Cómo eso repercutió en nuestra masa muscular, cómo podemos volver a construirla, ¿verdad? De una manera adecuada. Voy a comenzar, a mí siempre me gusta comenzar dándoles pues todo lo que es la fisiología de cómo el cuerpo utiliza los nutrientes, porque me interesa que sepan cómo es que el cuerpo agarra las nutrientes de lo que comemos y cómo lo absorbe y cómo lo utiliza en el cuerpo. Entonces, vamos a comenzar. Primero que nada, el músculo esquelético representa del 30-40 de la masa total de nuestro cuerpo y está constituido alrededor del 75% de las proteínas corporales. El músculo desempeña diversas funciones importantes. Principalmente es el determinante del gasto energético, también el mantenimiento de la termogénesis, ¿verdad? El cuerpo siempre necesita estar en una temperatura estándar, ¿verdad? Entonces, el cuerpo y el músculo esquelético es el que se encarga de mantenernos en una homeostasis. También es depósito de aminoácidos e hidratos de carbono y es nexo de unión entre diversos tejidos y órganos para la disposición de sustratos. Eso quiere decir que ayuda a agarrar nutrientes de otros tejidos y órganos. Aquí se los voy a pasar. La masa muscular depende mucho del equilibrio entre la síntesis y degradación, y ambos procesos son sensibles a diversos factores. Por ejemplo, el estado nutricional de una persona. Por ejemplo, si padece de una desnutrición proteico-energética, ¿verdad? O si padece de una obesidad. En ambas, la masa muscular está comprometida y se debe de tratar. Equilibrio hormonal también en las mujeres, ¿verdad? Que a veces las hormonas están descontroladas. También la masa muscular se ve afectada tanto en desgaste como en no poder controlarla de una manera adecuada. La actividad física y deporte y ejercicio, que tanto actividad física como deporte son dos temas totalmente separados, ¿verdad? La actividad física se caracteriza por ser saludable, bajos latidos por minuto, actividades con poca necesidad de un peso extra. Y el ejercicio y deporte pues se caracteriza por tener un desgaste de la masa muscular y que se debe llevar un régimen alimenticio y de suplementos específico para evitar el desgaste de la masa muscular. Enfermedades como COVID, ¿verdad? Que ahora pues esta es la que más se vio, afecta a la masa muscular. Más adelante les voy a explicar cómo y cómo la podemos tratar. Y la sarcopenia, que la sarcopenia es el desgaste muscular
cuando las personas ya están en una edad avanzada. Arriba de los 60 años, las personas pues ya comienzan a padecer de esta afección que es la sarcopenia. Entonces, la masa muscular, al depender del equilibrio entre síntesis y degradación, quiere decir que debe haber más síntesis que degradación para que no se desgaste, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a ver cuáles son los nutrientes y vías metabólicas que usa el músculo. El desarrollo pues, de la actividad física depende del suministro energético adecuado de las fibras musculares, responsables del proceso de contracción y que permiten el movimiento. La energía que se necesita proviene de moléculas de ATP. ATP es la energía, son moléculas de energía. Los sustratos energéticos que usa la masa muscular son los mismos que utiliza todo el cuerpo, que son los ya conocidos carbohidratos, grasas y proteínas. Carbohidratos tanto simples como complejos, las grasas y sus ácidos grasos, de cadena media, de cadena larga, y sus proteínas que las conforman los aminoácidos. Vamos a comenzar con el uso de la glucosa. En la glucosa existen dos caminos, el camino anaeróbico láctico y el camino aeróbico. Vamos a empezar por el camino anaeróbico, que permite un suministro de energía rápido. Eso quiere decir que es el primero, nuestra primera fuente de energía. Este utiliza como sustrato energético el glucógeno que ya está en el músculo. Este pasa a glucosa, la cual se metaboliza por vía anaeróbica, conduciendo al ácido láctico. Sé que muchas personas pues aquí conocen lo que es el ácido láctico, ¿verdad? Que es ese ardorcito que les da al día siguiente de hacer ejercicio por primera vez, o que han pasado mucho tiempo sin hacer ejercicio y luego hacen ejercicio, se acumula ese ácido láctico porque no es capaz de utilizarse. El lactato cumple varias funciones sumamente importantes en la práctica deportiva y en la actividad física, porque es el encargado de transportar a la sangre y otros tejidos esa acidez que se genera en el interior de la célula muscular, que retrasa la fatiga en el órgano. Esto quiere decir que esa acidez nos ayuda a que el músculo no se sienta cansado, que tenga mejor efectividad al momento de hacer un deporte que sea anaeróbico, es decir, que sea de potencia, que necesite como un arranque rápido. En el área o la vía aeróbica se utiliza la fosforilación oxidativa. Este es un proceso pues ya más complejo, un poco más largo. Si hay nutricionistas o doctores aquí presentes, pues ya sabrán el ciclo de Krebs, ¿verdad? Que pasa todo esto. Pero lo más importante que necesitamos como aprendernos acá o saber es que esto lleva a la oxidación de carbono y agua, y ambos producen energía, que es a lo que queremos llegar. Estos ejercicios aeróbicos pues son ejercicios de resistencia, ¿verdad? Ciclismo, natación, triatlón, ¿verdad? Que ya son de más resistencia, más largos. Ahora, en el uso de grasa, al hablar de la fuente de energía, de fuente de la grasa, se incluye no solo la del depósito del tejido adiposo, sino que también de los propios triglicéridos musculares y ácidos grasos sanguíneos. El uso de grasa como energía, y esto es algo importante que yo siempre les digo a mis pacientes y les digo a todas las personas y se los digo hoy a ustedes, no se puede quemar grasa y no se puede quemar, menos se puede quemar grasa localizada. Lo que se puede hacer es oxidar la grasa para transformarla en energía, y esa es la manera en que la grasa sale de nuestro cuerpo, en forma de sudor o en forma de orina. Entonces, la contribución porcentual de la grasa para que sea energía depende de la intensidad y tiempo de la práctica del ejercicio que se realice y la repetición de las pruebas. Por eso yo siempre les digo a las personas que para quemar, ¿verdad? Para oxidar grasa, se necesitan latidos por minuto bajo, porque el ejercicio se caracteriza, ¿verdad? Por
umbrales, que es primero se quema lo que es el carbohidrato, como lo vimos anteriormente, ¿verdad? En la vía anaeróbica como primer punto, luego la aeróbica, si es de una resistencia más, perdón, de un tiempo más prolongado, la grasa, ¿verdad? Que llega a quemarse grasa cuando los latidos por minuto o que una persona tenga su volumen de oxígeno máximo ya más controlado, pero eso se hace ya con el tiempo, ¿verdad? Ya con entrenos, ya con un programa establecido. Pero de lo contrario, pues se puede oxidar grasa por medio de latidos por minuto bajos y ejercicios de bajo impacto. Pues esto es lo que les venía diciendo, ¿verdad? Durante el ejercicio, la utilización relativa de carbohidrato y grasa depende fundamentalmente de la intensidad y la duración de la misma. Al pasarnos, bueno, la segunda fase pues, de la quema de grasa, la tercera ya viene siendo lo que es el músculo, ¿verdad? La proteína, que no es lo más ideal en una práctica deportiva. Lo que tratamos nosotras como nutricionistas y el entrenador cuando están entrenando con alguien, evitar el desgaste de la masa muscular, ¿verdad? Entonces se relaciona con la forma física o el entrenamiento de los individuos y su estado nutricional. Porque si una persona con bajo porcentaje de grasa hace un ejercicio muy intenso sin la debida preparación, tanto física como nutricional, empieza a quemar sus reservas de proteína. Entonces, es importante que sepamos cuál es nuestra intensidad y cuál es la duración para cada persona, porque esto también es para cada persona, es individualizado. La utilización de la proteína como fuente de energía es escasa, realmente no es una fuente de energía como tal y no supera el 5% de los requerimientos energéticos celulares. Por eso es de que la proteína no es la principal fuente de energía al momento de hacer ejercicio, sino pues sí caeríamos en una desnutrición, ¿verdad? Y ya tendríamos lesiones como tal. Pues para su contribución como combustible energético, algunos aminoácidos se transforman en glucosa por medio de gluconeogénesis. Este es un proceso en el que los aminoácidos se transforman en glucosa para transformarse en energía en el momento de la práctica deportiva. Entonces ahorita vamos a pasar un poquito a los músculos y el papel que se desarrolla en el estado nutricional en COVID-19 en personas que lo padecieron, ¿sí? Pues hay muchos casos, tanto leves, moderados, como severos, que ya se fueron al hospital, ¿verdad? Como menos severos que estuvieron en casa, en reposo, y otros que estuvieron solamente en cuarentena. Pues se ha visto que adultos mayores con solo 10 días, imagínense, solo 10 días de inactividad, no los 40 días, imagínense la gravedad del asunto, se puede conducir a una pérdida de más del 10% del volumen de la masa muscular. ¿Por qué se produce esto? Una de las causas principales es la fiebre, porque fiebres mayores de 38 grados conducen a que la persona se deshidrate. Y hablando del músculo, el músculo deshidratado conduce a que esté desgastado, ¿verdad? Hay un mayor desgaste cuando el músculo no tiene la suficiente agua y pues el cuerpo en ese momento de fiebre pues no está enfocado, no, su prioridad no es el músculo, sino es sobrevivir. Y en personas pues que no estuvieron con síntomas de COVID como tal, pero por ejemplo cerraron gimnasios y pues no pudieron ir a ejercitarse como antes porque para hacer una hipertrofia, para que el músculo crezca, necesita peso. Pocas personas pues estaban preparadas con un gimnasio en casa, ¿verdad? Con los pesos necesarios o ya tenían una rutina establecida en ejercicios en gimnasio, también perdieron ese volumen de la masa muscular. Se pudieron haber perdido de 5 a 10 libras de masa muscular dependiendo de la persona, ya que se hacía un ejercicio pues más aeróbico, que a veces las personas dicen, ok, hago cardio, pero ese cardio sobrepasa el umbral de la oxidación de grasa y se pasa a quemar un poquito el músculo
no se hidratan de la manera adecuada. Personas que están en home office, por ejemplo, pasan más de 12 horas sentadas enfrente de la computadora, ¿verdad? No duermen bien. Yo siempre digo a mis pacientes que hay 3 pilares fundamentales para que nuestro cuerpo, nuestra masa muscular esté bien. Y es un buen entreno, una buena alimentación y un buen descanso. A eso agregarle una cuarta, que es una adecuada hidratación. Porque lo que quiero que se lleven hoy, es que un músculo hidratado es un músculo que va a reaccionar de manera adecuada. Entonces, en cuanto a la degradación de las proteínas musculares, lo que pasa cuando estamos en reposo o no tenemos como el peso para hacer ejercicio, ocurre un proceso que se llama autofagia. La autofagia es la autodigestión del músculo del propio cuerpo. ¿Sí? El propio cuerpo se está comiendo la masa muscular para crear de ahí energía, que era lo que hablábamos de la gluconeogénesis. Esto se induce por falta de energía, de nutrientes, de hormonas y de agua, de una adecuada hidratación. Entonces, el recambio de las proteínas musculares, acá están pues los efectos de la ingesta de proteínas y aminoácidos. El ser humano recambia diariamente de 1 a 2% de las proteínas corporales, en particular pues la proteína muscular, ¿verdad? Que ahí es donde más hay depósitos de aminoácidos. La velocidad y el sentido de este recambio se ven alterados por circunstancias ambientales, tanto las que vimos anteriormente, ¿verdad? La sarcopenia, el estado nutricional, las hormonas, sino de reguladores negativos que pasan en nuestro alrededor. Por ejemplo, una desnutrición proteica, lo que les decía, un ayuno, personas que hacen un ayuno intermitente de 16, 20 horas, hacen un recambio negativo en la proteína y no permiten que hay un aumento de masa muscular si no está bien controlado. Podemos hacer un ayuno intermitente bien controlado y que no se afecte mucho la masa muscular. Traumatismos, ¿verdad? Nos quebramos una pierna, nos quebramos un brazo, tuvimos alguna lesión en la espalda, también se ve afectado, y pues el COVID por las enfermedades por las causas que les dije en la presentación pasada. Y bueno, tanto que hay reguladores negativos, hay reguladores positivos, que son hormonas y aminoácidos, y la glucosa como tal. La insulina, ¿verdad? Que es una hormona encargada de la regulación de la glucosa en sangre, la glucosa como tal, ¿verdad? Que tenemos que tener bien presente. Yo le digo a las personas que no le tengan miedo a los carbohidratos. Los carbohidratos son la primera fuente de energía. Solo tienen que saber elegir qué carbohidrato usar para que sea la fuente de energía adecuada y no se transforme o se almacene como grasa. La hormona de crecimiento, pero no la hormona de crecimiento externa, sino la hormona de crecimiento que nosotros como personas pues ya tenemos. Se ha visto que ahora hay una práctica de la hormona de crecimiento para bajar de peso, no es recomendada. Sé que muchas personas me lo van a preguntar. No es recomendada, tiene muchos efectos adversos para algunas personas y no todas reaccionan de la misma manera. Entonces tienen que tener mucho cuidado con todo lo externo y que sea hormonal, más que todo en mujeres, ¿verdad? Porque nosotras ya tenemos hormonas que cumplen una función. Entonces, si le ponemos más hormonas a nuestro cuerpo, puede haber más descontrol. Y bueno, reguladores positivos también los aminoácidos, ¿verdad? Que los aminoácidos son como los bloquecitos de las proteínas. El aumento de aminoácidos de cadena ramificada durante la restricción energética contribuye al mantenimiento de la gluconeogénesis. Eso quiere decir, nunca se restrinjan de alimentos, porque lo que va a hacer el cuerpo es agarrar el músculo, agarrar los aminoácidos del músculo, convertirlos en energía, y ahí es donde se da la pérdida de masa muscular por medio de la proteólisis muscular. La proteólisis muscular es la destrucción de la masa muscular. Si se dan cuenta, pues está el nombre de un aminoácido muy importante que se llama leucina. La leucina
se correlaciona en cambios de la síntesis de proteína muscular. Yo a todas las personas les digo, fíjense que sus alimentos o que su proteína, que sea su suplemento de proteína, tenga un aporte adecuado de leucina. Les voy a explicar por qué. Los efectos anabólicos de la leucina incluyen el aumento de la disponibilidad de sustratos para energía, ¿verdad? Que no sea necesariamente el músculo, sino que sean los otros dos sustratos: grasas y carbohidratos. Aumentos de la secreción de hormonas anabólicas, como la hormona del crecimiento, ¿verdad? Que ayuda a que haya aumento de masa muscular. Y la modulación directa de procesos anabólicos en el músculo esquelético se utiliza como cofactor para que el músculo esquelético pues crezca. Los periodos sostenidos de balance energético negativo, que fueron los que vimos anteriormente, que era la desnutrición, que era el COVID, traumatismos, representan una situación en la que el cuerpo entra en un estrés metabólico para el músculo. El COVID pues, es el mejor ejemplo de un estrés metabólico porque el cuerpo está luchando por mantener la homeostasis que hablábamos al principio. También el estrés metabólico se da por una inadecuada hidratación, o un descanso que sea poco descanso. En estas situaciones, pues el consumo de dietas con elevado contenido proteico puede contribuir a proteger la masa muscular. Ojo con esto no quiere decir, ok, entonces la mitad de mi plato va a ser proteína y la mitad de mi plato van a ser vegetales y ya no voy a comer carbohidratos. No se trata de eso, sino que se trata de incluir en cada tiempo de comida una cantidad significativa de proteína. Siempre les aconsejo, vayan con una profesional, una nutricionista, una nutrióloga, que sepa cuál sea el contenido adecuado de proteína que en su plato debe de llevar, o si en alguna refacción necesitan proteína, o si incluso necesitarían una cena nocturna que incluya proteína, o que al momento de terminar de hacer ejercicio incluya una proteína para guardar ese músculo. Y esto pues va a ayudar al equilibrio energético para que sea positivo y no haya un desgaste muscular. También combinarlo con carbohidrato complejo. ¿Cuál es el carbohidrato complejo? Avena, camote, yuca, todo lo que es integral, ¿verdad? Arroz también. Todos estos carbohidratos complejos ayudan a que el músculo también crezca. Combinar estos dos alimentos con ejercicios de resistencia con una ingesta adecuada proteica. Eso quiere decir que los ejercicios de resistencia, es decir, una triatlón, una media maratón, ciclismo que tenga mucho tiempo, ¿verdad? Mucha ruta, muchos kilómetros, con una ingesta proteica adecuada, también se ve como un balance positivo para que la masa muscular se preserve o se aumente. Yo siempre les digo, combinen ejercicios de resistencia con fuerza para que haya un adecuado crecimiento del músculo. Ahora bien, estos son los nutrientes que aportan al sistema inmunológico. Yo les pido, por favor, que no se encasillen solo en uno, porque pues ahorita pues dio el boom, ¿verdad? Que toda la gente decía, ok, entonces voy a tomar solo zinc, vitamina C y vitamina D, porque eso va a ayudar a mi sistema inmunológico. Pero tienen que saber que es la combinación de todos estos, los que están aquí, los que ayudan a tener un sistema inmunológico fuerte. Es decir, tiene que haber una adecuada ingesta de proteínas, una adecuada ingesta de zinc, de vitamina A, de vitamina C, de vitamina D y de vitamina E. Porque no sirve de nada en el cuerpo que nos estemos tomando el zinc, pero hagamos solo un tiempo de comida al día, por ejemplo. O que no hagamos actividad física, ¿verdad? Porque el cuerpo no lo va a asimilar de la misma forma. Claro que pueden suplementarse, pero hay muchas comidas que tienen toda esta variedad. Realmente todos los vegetales son fuentes altísimas de vitamina D, de vitamina E, de vitamina C, todos los cítricos, ¿verdad? Podrían comerse una naranja diaria, por ejemplo, kiwi también, ¿verdad? Que tienen alta vitamina C.
La vitamina A, que todos son los betacarotenos, ¿verdad? Zanahoria, tomate, ¿verdad? También pueden consumirlo y les van a brindar estos nutrientes. El hidroximetilbutirato es derivado de la leucina. Este se ha asociado con el estímulo positivo, ¿verdad? Para la síntesis de proteína muscular y disminuye así la degradación del mismo. No necesito que vayan ahorita a una farmacia y compren el HMB en pastillas y empiecen a suplementarse de forma diaria, porque lo pueden encontrar en vastedad en la comida. Yo siempre dejo a las personas suplementos cuando con la comida ya no llegamos, ya no logramos llegar al requerimiento que necesitan. Pero mientras la comida lo sustente, siempre elijan primero la comida. Entonces, ¿dónde pueden encontrar el hidroximetilbutirato? En cítricos, en aguacate, ¿verdad? El aguacate que está lleno de omega 3, 6, 9, que es antiinflamatorio. En el COVID, pues se ha visto que indicadores proinflamatorios están activados y están altos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Los alimentos van a ayudar a desinflamar. Claro, sí tienen que tomar su medicina, por supuesto, pero de la mano de una alimentación adecuada. Lácteos también, como el suero de la leche, el queso ricota, por ejemplo, el queso cottage, el requesón, ¿verdad? Que son lácteos de bajo contenido de grasa. El yogur, también ahí podemos encontrar el HMB. En carnes blancas, pescado, huevos, legumbres, ¿verdad? En todos estos ustedes pueden consumirlos y de ahí pueden encontrar la leucina. Por eso les decía que no deben decirle que no a los carbohidratos. Las legumbres pues, son parte de ellos. Y pues bueno, para hablar también un poquito del área externa, pues está nuestro aliado, pues que es Fastum Health. Yo a mis chicos que hacen ejercicio, más que todo en gimnasios, siempre les digo, siempre es aconsejable pues hacerse aplicarse estos geles en músculos para evitar lesiones, tanto como para prevenirlas como para tratarlas, ¿verdad? Entonces el Fastum Gel tiene 25 miligramos de ketoprofeno. Este funciona para lesiones, ¿verdad? Para cuando nos estiramos un tendón, algún ligamento, si padecemos de artritis, tendinitis, lesiones en las rodillas, ¿verdad? Obviamente no les va a quitar del todo la afección que tienen, pero sí les va a ayudar a disminuir los dolores. Entonces, siempre acompañen. Si van a empezar a hacer ejercicio, si quieren meterse, por ejemplo, a natación o si quieren hacer ciclismo ahora, maratones, media maratones, siempre consulten a profesionales, es decir, un entrenador, una nutricionista, un doctor incluso que pueda decirles cuáles son los pasos o medicamentos que deben de tomar y pues la nutricionista que les va a ayudar con los suplementos que deben de tomar si fuera el caso. Y pues bueno, eso es todo lo que les quería decir y enseñar el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que tengan preguntas, espero que podamos interaccionar ahí un poquito, que podamos platicar. Pregúntenme lo que necesiten, lo que quieran y aquí voy a estar escuchándolos. Perdón.
Agradecí a la licenciada Moreno, ¿verdad? Por tan excelente presentación, ¿verdad? Que ha sido un tema de mucho interés y sobre todo porque hemos aprendido muchos temas básicos e importantes el día de hoy. Y como usted mencionaba, que es muy importante la dieta que nosotros llevamos y no obviar, por ejemplo, los carbohidratos, ¿verdad? Que es algo que cuando queremos ponernos a dieta es lo primero que quitamos, ¿verdad? Y obviamente esto vimos que nos ayuda a formar la masa muscular, ¿verdad? En base a esta información, la audiencia nos hace una pregunta muy importante. Dice, ¿qué alimentos ayudan a fortalecer más la masa muscular? Claro que sí. Importante y como primer punto, la proteína. ¿Dónde encontrás la proteína? En carnes magras, en pollo, pescado, huevos, atún, quesos, leche, yogur. Esos son los primeros alimentos que no deben faltar en tu plan de alimentación. Como segundo punto, los carbohidratos complejos, ¿verdad? Todos los que había mencionado anteriormente, plátano, camote, avena, yuca, incluso el arroz, ¿verdad? Ayuda a aumentar la masa muscular y pues todos los vegetales de hoja verde que tienen bastante vitamina D, que también es un cofactor para aumento de masa muscular, y frutas que tienen todas las vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita. Ahora, si ya necesitaras pues un suplemento, pues ya se evalúa, ya vemos cómo es tu plan de alimentación diario y pues ya evaluaríamos en darte un extra de un multivitamínico, por ejemplo, o alguna proteína. Ok, muchísimas gracias, licenciada. Bueno, y algo también que es muy importante, que hoy en día, usted también lo mencionó, nuestra casa se ha convertido no solamente en la escuela, en el colegio de nuestros hijos, ¿verdad? En la universidad, en nuestro sitio de trabajo, sino también que tenemos la oportunidad de hacerlo como un espacio también para poder hacer ejercicio, ¿verdad? Ya que no podemos ir al gimnasio. Entonces también tenemos otra pregunta muy interesante y dice, ¿qué tipo de actividades o ejercicios recomienda hacer para mantener la masa muscular, tomando en cuenta que hoy en día estamos más inactivos y sedentarios por el temor y por el confinamiento, ¿verdad? De esta pandemia. Claro que sí. Esa fue incluso una pregunta que yo me hice al principio de la cuarentena, ¿verdad? Entonces, para preservar la masa muscular de todos, pues se recomienda, si no practicas ningún deporte fuerte, yo te recomendaría, si tienes en tu casa, pues una elíptica podría ser, no pasarte de 40 minutos, de 45 minutos de ejercicio. Eh, Sino que hacer una elíptica suave, ¿verdad? Que tus latidos, depende mucho de la edad, pero que no se pasen de 130, 160 latidos por minuto, ¿verdad? Si puede ser menos, mejor, que se mantengan 130 latidos por minuto. También puedes salir a caminar, ¿verdad? Siempre con la mascarilla en tu condominio. Si no tienes, pues te diría que busques en YouTube ejercicios que sean estáticos, ¿verdad? Que sean isométricos, ya que estos ayudarán pues a que trabajes con tu propio cuerpo y no te pases, no metan mucho hit a menos que sea muy necesario, que quieran pues oxidar un poquito más de grasa, que quieran bajar un poquito más de grasa, pero si solo quieres preservar tu masa muscular, no metas tanto hit, sino que haz ejercicios más estáticos. Ok, excelente. Muchísimas gracias. Ahora que todos estos tips nos funcionan, ¿verdad? Porque pues con este tipo de sedentarismo que vivimos hoy en día, creo que salir a caminar es algo muy importante, ¿verdad? Como Claro. parte del ejercicio. Otra pregunta, licenciada, dice, ¿qué clase de ejercicios se recomienda en personas mayores? ¿Verdad? Estamos hablando de personas mayores de 60 años, ¿verdad? Aquellas personas que parece tienen más tiempo de sedentarismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de ejercicios usted le recomendaría? Pues primero que nada, y antes que todo, pues que no pasen mucho tiempo sentados, ¿verdad? Que den vueltas en casas, en pasillos, que caminen, que su primer actividad física, pues ellos a veces no están con la misma motivación
que una persona de 20 años, por ejemplo, en hacer alguna actividad física afuera, ¿verdad? Entonces, primero que nada, que salgan y den vueltas en pasillos. También, si tienen jardines, que den vueltas en los jardines y reciban bastante sol. El sol activa la vitamina D y esta ayuda a la masa muscular. También si pudieran conseguir pesas de pocas libras, 2 libras, ¿verdad? Y mientras caminen, pues hagan ejercicios que sean estáticos para preservar la masa muscular. Y en personas ya arriba de 60, incluso arriba de 50 años, ya es necesario darles un suplemento extra de proteína. Ahorita en el mercado pues hay varias que pueden conseguir para que les den un aporte extra de proteína, siempre y cuando llevando un plan de alimentación adecuado, ¿verdad? No restrictivo, no que sea apretado, que sea sufrido, sino que contenga todos los nutrientes que ellos necesitan y aparte el aporte extra y también un multivitamínico. Ok, o en ese sí sería necesario un multivitamínico, ¿verdad? Por el tipo de pacientes que son. Sí, así es. Ok, y de la misma manera, ¿qué ejercicios recomendaría, por ejemplo, en los niños más pequeños, ¿verdad? Que sabemos que las mamás por temor no los dejamos ir ni siquiera al parque del condominio, ¿verdad? ¿Qué tipo de ejercicios podríamos realizar con los niños en casa? Pues miren, realmente en niños es un poquito más difícil, es un tema como bastante aparte, ¿verdad? Porque sí es un mundo totalmente distinto, pero se podrían hacer actividades en casa, donde sea también correr en la casa, ¿verdad? Que si tienen jardín, porque, pues que salgan a jardines o que hagan rutinas como de bailes, que sean ejercicios que los cansen, ¿verdad? Y que no, porque el estar encerrados, pues producen ellos estrés, ansiedad, ¿verdad? Y están más hiperactivos que antes. Entonces, igual, que salgan a recibir su vitamina D y que hagan, pues ya que estamos ya ahora acostumbrados pues a la computadora, buscar videos, ¿verdad? Que sean de niños que pues estén bailando, que estén saltando la cuerda, que estén haciendo aeróbicos y empezar ya con eso con ellos. Ok, muchísimas gracias, licenciada. Tenemos otra pregunta. Está bien, por ejemplo, como usted mencionaba, a veces excedernos un poco en la ingesta de carbohidratos, ¿verdad? Pues sabemos que, no, que nos gusta mucho. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos aconseja, verdad? Porque pues el fin de semana a veces comemos pizza y tipo de comida un poco más chatarra, ¿verdad? No tanto comida saludable. Entonces, ¿sí sería aconsejado hacer este tipo de, variar en este tipo de alimentación? Claro que sí. Yo siempre le digo a mis chicos, ¿verdad? Los que van conmigo, los que van en consulta, que realmente no existe ningún alimento que sea prohibido, que yo les diga, no lo pueden comer porque van a subir 10 libras de peso. No, realmente no existe. Y siempre les aconsejo, pues, que una vez por semana, un tiempo de comida, pues, salgan y disfruten de algo que ellos quieran comer. Siempre, pues, se ha caracterizado que la comida es para convivir, ¿verdad? No me dejarán mentir, pues que los domingos siempre la familia se junta para comer, ¿verdad? O un sábado en la noche, ¿verdad? O en parejas, ¿qué es lo que hacemos? Pues salimos a cenar con el novio, a almorzar con el novio, entonces tampoco es que digan, no, es que no estoy comiendo carbohidratos, entonces no puedo comer, ¿verdad? No, para nada. Todo en control está bien, incluso puede ir dentro de las porciones diarias y no necesariamente ser como normalmente lo llaman como un cheat meal, ¿verdad? Sino que en porciones adecuadas puede ir dentro del plan y pues no pasa nada. Solo les recomiendo después siempre tomarse un té digestivo para que no les caiga pesado, porque a veces pasa de que llevamos un régimen ya de bajarle a las harinas, por ejemplo, y entonces comemos una pizza, comemos una hamburguesa y pues ya nos empieza a caer un poquito pesado, pero no le tengan miedo, sino que solo se toman un té digestivo después, bastante agua y no pasa nada. Ok, sí. Usted mencionó algo muy importante, ¿verdad? La ingesta de agua, ¿verdad? Que creo que es algo que no hacemos a diario y esto sí nos ayudaría mucho a la digestión y así como menciona cuando ingerimos una dieta rica, ¿verdad? En carbohidratos o grasa, ¿verdad?
como esos fines de semana que queremos salir un poquito de la rutina diaria y tener este tipo de comida, ¿verdad? Así es. Ok, me hacen otra pregunta de la audiencia. Dice, estamos hablando de una mujer de 20 años o más, ¿verdad? Si ella pudiera realizar ayunos de forma intermitente. Pues esta pregunta me la hacen bastante de forma aleatoria, digamos, así como una persona que quiere iniciar. Claro que puedes. Si tú quieres hacer un ayuno intermitente, puedes hacerlo, pero siempre de la mano de una nutricionista, no de la mano de Internet. En Internet hay muchísima información y no toda es certera. Entonces, se puede hacer un ayuno intermitente, sin embargo, no hay evidencia científica, algún estudio científico que sea certero que diga que un ayuno intermitente ayuda más o se ve o hay mayor como resultados positivos que el llevar una dieta, perdón, una plan de alimentación pues con tus porciones y en tus horarios de comida, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo, solo sería llevarlo de la mano de una nutricionista. Pero sí puedes hacerlo, si tú quieres hacerlo, lo puedes trabajar de la mano de una nutricionista. Ok, muchísimas gracias, licenciada. Y siguiendo con la comida que nos gusta, que tiene un poquito de grasa, nos consultan también que cuál sería la cantidad adecuada que debemos consumir de aguacate, ¿verdad? O qué tan frecuente sería la forma correcta de hacerlo. Claro, depende mucho de la persona, de la edad, del peso, actividad física o estado nutricional en que esté la persona. Pero normalmente la porción de aguacate pues va de un cuarto a medio aguacate al día, ¿verdad? Hay personas pues ya que nos pasamos a un aguacate solo para no meter un suplemento de omegas, ¿verdad? Entonces ya damos un aguacate, pero la porción va más o menos de un cuarto a medio aguacate al día. Pueden distribuirlo medio en la mañana, medio en la tarde, medio en la tarde, medio en la noche. Perdón, un cuarto en la tarde, un cuarto en la noche, medio solo en la tarde o como ustedes deseen, pero sí depende mucho de todo lo que les dije. Ok, perfecto. Esas son todas las preguntas por el día de hoy. Le agradecemos mucho, licenciada. De verdad, nos ha dado tips e información muy importante. Muchas gracias por compartir el día de hoy con nosotros la experiencia, ¿verdad? En su clínica, la experiencia con los pacientes y la experiencia, ¿verdad? Dada la situación actual de esta pandemia que estamos viviendo, que nos ha venido pues a cambiar la vida, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias de verdad por su excelente conferencia. Agradecemos también a los que nos acompañaron el día de hoy a este Facebook Live, también a Fastum Health por la oportunidad de traer temas tan interesantes e importantes como el que nos impartió el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.